Vamos a seguir nuestra carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, en el capítulo 11. Es algo que quizás no se toca en la iglesia, pero obviamente se debe tocar, más en los estudios de la palabra de Dios. De hecho que toda la palabra de Dios se debe predicar. Algo tiene, algo contiene, algo nos despierta, algo sucede, ¿no es cierto?, cuando nosotros empezamos a entender la palabra de Dios. Y en todo hay una respuesta, en todo hay una revelación, así que prestemos atención esta mañana, capítulo 11, versículo 1, vamos a estar leyendo hasta el versículo 6, 7, hasta el 7 vamos a estar leyendo. Dice así la palabra de Dios: Sé imitado de mí como yo soy de Cristo. Os alabo, hermanos, porque todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis esto: Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza o predica con la cabeza cubierta afrenta vergüenza a su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta vergüenza a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiere rapado. Atienda bien, porque esto es muy importante. Versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si es vergonzoso a la mujer, córtese el cabello o rápese, que se cubra. Amén. Ya sea que se corte o se rape, que se cubra. Versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen de la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo leí por primera vez este pasaje bíblico, ya hace muchísimos años atrás, me sorprendí porque dije, bueno, entonces la mujer tiene que tener velo, no se tiene que cortar la cabeza, el cabello. Que lo primero que pasa por nuestra cabeza es eso. Claro, si la palabra de Dios lo dice, hay que cumplirlo. Pero era, como todo nuevo, muy literal. Todo que decía la Biblia, para mí era ley. Y eso es lo que pasa muchas veces con la falta de interpretación de la palabra de Dios, y muchas veces caemos en el error precisamente porque no conocemos la interpretación verdadera de la palabra, o sea, el contexto histórico, a quién fue dirigido, las costumbres, la idiosincrasia del país por el cual fue escrita la carta. Pasamos por alto un sinnúmero de cosas, ¿no es cierto?, que hace que obviamente le demos la interpretación verdadera. ¿Será que a Dios le importa si tiene el cabello corto, o el cabello largo, o un velo en la cabeza? ¿Será que a Dios le importa eso? ¿Cristo murió para que vos te pongas un velo en la cabeza? Quiero hacerte esa pregunta. ¿O que te cortes el pelo o que no te cortes el pelo? Realmente, seamos sinceros. Dios a Dios no le interesa, o sea, esas trivialidades. ¿Sabe por qué Pablo escribe la carta a los Corintios? Vamos a estar viendo eso, porque no quiero que ustedes caigan en la confusión de que alguno por ahí de repente predique este tipo de cosas, ¿no es cierto?, y la más la interpreten y por ese motivo tengan una costumbre bastante equivocada. Ahora, eso no quiere decir que sea malo o sea bueno. Porque si viene una mujer que use velo, amén, que lo use, ¿cuál es el problema? Si hay una mujer que le gusta el pelo largo hasta los tobillos, amén, ¿qué problema hay? No hay problema. Pero no se debe tomar como una doctrina. No se debe tomar como una doctrina. Quiero que entiendan eso. Entonces,
En primer lugar, Pablo destaca que la ley es la ley del ejemplo. Y que no es el mejor predicador o el mejor apóstol o el mejor maestro, sino que el evangelio se predica con el ejemplo y él enseña que la cabeza no es Pablo, sino Cristo. Ahora bien, miremos el significado de cabeza. En el español, la cabeza puede tener varios significados de acuerdo, dependiendo mucho del contexto. Puede ser un líder, puede ser un presidente, puede ser aquel que está formando una familia. De hecho, que cabeza es, siempre fue aquel que tiene la rienda, ya sea de alguna área, ya sea un líder o lo que sea. Eso es cabeza. En este caso, Cristo es la cabeza. Él tiene la preeminencia. Él es el que nos dirige. Entonces es entender principalmente lo que significa la cabeza, que en la Biblia, en Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16, dice: sino que siguiendo la paz, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo cuerpo bien coordinado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Obviamente nos habla de un sistema en el cual hay una cadena de mando. Hay un gobierno y en este gobierno, obviamente, todos dependen de todos. Cada uno tiene su responsabilidad y su función conforme al don que Dios le dio. Entonces van todos unidos, creciendo en su área, obviamente, y apuntando al crecimiento. Si la iglesia se ocupara más en crecer espiritualmente y no dar tantos shows, no quiero criticar a nadie, entonces las cosas serían diferentes. Porque la iglesia primitiva era una iglesia que se movía en el espíritu, no era una iglesia escandalosa, no era una iglesia liberal, no era una iglesia legalista, era una iglesia que buscaba el crecimiento en el Señor. Y como cualquier otra persona que va creciendo en algún ámbito de la vida, comete errores, pero siempre va a apuntar en enmendar esos errores y ir creciendo, ir extendiéndose, ir comprendiendo más aquellas áreas que para él en otros tiempos eran totalmente desconocidas, como el área espiritual, el mundo interior de la persona. Entonces, si se ocupara más en el crecimiento, entonces la iglesia sería más madura, tendría un enfoque más firme y su fe sería la de aquella iglesia primitiva en la cual daba sus primeros pasos, pero la fe demostraba, ¿no es cierto?, lo sobrenatural de Dios.
y se hacían muchos milagros y prodigios y maravillas. ¿Y por qué cambió? Precisamente porque cambió el enfoque. Pero Dios sigue siendo el mismo. En otras épocas, quizás, con toda la tecnología que tenemos, hemos perdido la esencia misma de la fe. Cuando de repente en aquella época de Pablo tenía que estar en una mesita no era una virome, era una pluma, y mojar en la tinta y escribir durante toda la noche con la luz de una vela. Hoy estamos sentados en una computadora escribiendo y quizás nos cansemos un poco y digamos, la computadora me quema los ojos. Cuando en realidad las cosas eran mucho más difíciles antes. Y ahora se nos facilita mucho. Pero esa comodidad que tenemos restringe un poco la condición del ser humano con relación a Dios, con relación a su fe. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando Pablo habla de estas cosas, les da a entender para las generaciones futuras que Dios tiene un orden y que en ese orden, cuando uno busca la presencia de Dios incesantemente, sin descanso, buscando, ¿no es cierto?, el crecimiento, como dice en el versículo 15, empieza a entender más los propósitos de Dios. Se deja gobernar más por el Espíritu Santo. Y ya no es Él, sino Cristo en Él. Pablo experimentó todas estas cosas y que hoy en día debemos entender. Y como iglesia debemos practicarlas. No perdamos la esencia. Puede cambiar las cosas, se puede facilitar mucho más, pero la esencia no la podemos cambiar. La esencia no la podemos regular a nuestro antojo. Entonces estaríamos perdiendo muchas cosas, muchos valores que caracterizarían a la iglesia en su forma espiritual. ¿Me está entendiendo? En el versículo 16 describe la función y el crecimiento en el cuerpo de Cristo, la iglesia, como un todo. O es todo o no es nada. Enfatizando la unidad, la edificación mutua a través de la diversidad de dones y funciones de cada miembro. Cada miembro, al cumplir su función específica, contribuye al crecimiento y la salud del cuerpo de Cristo. Crecimiento y salud. Claro, se puede enfermar el cuerpo de Cristo. Hoy en día está enfermísimo. Pero si apunta, obviamente, a estas cosas, contribuye al crecimiento y a la salud del cuerpo. Salud espiritual. Edificándose mutuamente en amor, porque las personas cuando llegan a ese nivel no pueden expresar otra cosa y no pueden vivir otra cosa. Ya no tienen el corazón dividido, ya no son más tibios, se enfocan más en las cosas espirituales. Y que muchos me pueden decir, bueno, esto es imposible de hacer, sí. Entonces decíselo a aquellos que empezaron la iglesia. Sí, era difícil. Pero si la cabeza está mal, todo el cuerpo está mal. Si la cabeza no está en condiciones, todo el cuerpo se siente cansado, agotado, enfermo. La función de un líder es estar bien en condiciones para dar lo que tiene.
no lo que no tiene. Entonces, cuando nos conectamos con la cabeza que es Cristo, Cristo nos ministra para que también otros sean ministrados. De gracia recibiste, de gracia debes dar. Ahora bien, hablemos un poco de la cabeza en el crecimiento de la iglesia y como familia. Efesios capítulo 5, versículo 23 al 25 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Escuche, no está hablando específicamente del matrimonio, está dando un ejemplo de el matrimonio comparándolo con la iglesia. Entonces podemos deducir que la misma responsabilidad de los cónyuges se asimila mucho a la responsabilidad de los líderes en la iglesia. No debemos utilizar este versículo para favorecer al hombre en la autoridad como cabeza. No. Sino que se utiliza como una ilustración. Ahora bien, el hombre debe tener un compromiso mucho mayor, más grande. ¿Por qué? Porque debe tratar a su esposa como Cristo a la iglesia. Y esa parte del versículo quizás muchos la pasen por encima. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ser cabeza no es fácil. Jesús dijo, el que quiere ser primero tendrá que ser último. Ser cabeza significa una responsabilidad mayor. Y la misma responsabilidad que tuvo Cristo. Ahora, ¿cómo Cristo cuida a la iglesia? Pero ¿cómo la iglesia cuida su relación con Cristo? De la misma manera, también se utiliza este pasaje en la vida matrimonial, la vida familiar. Entonces, Pablo habla de la autoridad, escuche bien, de la autoridad de esta manera, tanto para el hombre como para la mujer. Así como la mujer procede del varón y también el varón nace de la mujer, pero todos proceden de Dios. Acá no hay mayor ni menor. Son distintas las responsabilidades. Pero acá no hay más grande que otro. Si todos comprendiéramos este principio, no habría tantos matrimonios conflictivos, ni tantas iglesias conflictivas. Yo no soy más grande que vos. Tengo una responsabilidad más grande. Pero en esencia no soy más grande que vos. Ahora, todo es una tipología. Es una ilustración. Y se debe tomar
como tal, le guste o no le guste a las personas. Ahora, si viene alguien con una costumbre, como por ejemplo, hay lugares en África donde el hombre no usa pantalón, usa pollera. Y viene una persona, no porque sea homosexual, sino porque tiene esa costumbre de, en vez de usar pantalón, usar pollera. ¿Qué le vamos a decir? ¿Está mal? Si quiere usar pollera, que la use. ¿Cuál es el problema? ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Ahora bien, basado sobre esto, hablemos un poco de la señal de autoridad sobre la cabeza de la mujer, que es el velo. Atienda bien. Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. ¿Cómo interpreta eso? ¿En realidad tendría que tener un velo en la cabeza o no? Así es. ¿O no? Pablo aborda el tema de la mujer o del velo en el contexto del capítulo 11. ¿Y cuál es el contexto del capítulo 11? No nos olvidemos que el contexto histórico de la iglesia de Corintios era precisamente que las mujeres tomaban la dirección de los cultos en todos los templos, que había cientos de templos en Corintios, y todos eran tiempos paganos, y la mayoría de los templos, ¿no es cierto?, tenían sacerdotisas que eran prostitutas. ¿Me están entendiendo? Y estas, obviamente, llevaban peinados ostentosos, joyas y todos los adornos que vos te podés imaginar. No digo que sea malo, pero voy al contexto histórico de la iglesia de Corintios, en el lugar de Corintios. Ahora, nos habla precisamente, escuche bien, con esta intención Pablo habla de esta manera, las costumbres que ellos tenían. Nos habla de la sujeción, el orden de Dios y la cadena de mando. El velo sobre la cabeza de la mujer se utilizaba, y como ilustración, él está hablando de que la mujer tenía que tener el velo ese, y el significado era el orden, la dirección y la autoridad de Dios. Orden, dirección y autoridad de Dios. Atienda bien, no se confunda. En ese lugar, específicamente en Corintios, se debería usar. El versículo clave es Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. El velo sobre la cabeza es de la esposa en la iglesia de Corintios, mostraba que estaba bajo la autoridad de su esposo y por tanto bajo la sumisión de Dios. Esto es lo que simbolizaba. En la iglesia de los Corintios se usaba el velo para identificar a la mujer de las prostitutas. Este era el motivo principal. Y como en Medio Oriente, ¿no es cierto?, se sigue una costumbre, y en esta costumbre
atiendan, porque yo no quiero hablar de ciertas cosas que se hacían en aquel entonces como mutilaciones en lugares íntimos, ¿no es cierto?, de la mujer, pero voy a hablar en forma general. Pero la costumbre era que la mujer decente necesitaba ser tapada de pie a cabeza. Esa era la costumbre, la idiosincrasia. Y como los griegos eran muy liberales, los grecos romanos aún más. Libertad del sexo, te puedes imaginar lo que podía hacer eso. Entonces, ellos se identificaban una mujer decente cuando tenía un velo puesto en la cabeza, en lo posible que le tapara el rostro, ¿no es cierto?, que se le vea los ojos nada más. Después la iglesia tomó esa costumbre, pero esto era para la iglesia de Corintio en aquel entonces y no es para ahora. Pero ¿por qué lo dice entonces Pablo? Porque toma ese ejemplo, porque en realidad, en esencia, ¿no es cierto?, tenemos que estar bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene una cadena de mando. Por eso digo que era una tipología para la iglesia, aunque en aquel entonces se usaba. En la cultura hoy en día vamos a ver que las mujeres están con las cabezas descubiertas, algunas con corte, otras se tiñen el pelo, y me parece genial. Se ven más bonitas y está bien, no está mal, siempre y cuando la intención sea esa. Entonces, era una costumbre de aquel entonces. En la mayoría de las sociedades modernas, los paños o velos, ¿no es cierto?, como los sombreros, es un accesorio de moda, nada más que eso, un accesorio de moda. ¿Y por qué se utilizaba antiguamente? Yo me acuerdo, en la época de mi mamá se usaban el velo, se iba a la iglesia católica con el velo puesto en la cabeza, pero porque no entendían. Creo que también tomaban la costumbre acá en el Paraguay también. Una mujer tenía la opción de cubrirse la cabeza. Eso es lo que hoy en día quiero decir. Si viene alguien y de repente considera de que su esposa o la misma esposa necesita llevar señal de autoridad en su cabeza, pues que lo haga. ¿Qué problema hay? No está bien ni tampoco está mal. Pero eso no tiene nada que ver con el verdadero significado, con la sujeción que tengamos a la autoridad puesta por Dios, con el gobierno de Dios en nuestra vida, que eso es lo que significa sujeción. Sin embargo, es una elección personal que no debe utilizarse para juzgar a otro o juzgar la espiritualidad de otra persona. Yo soy más espiritual que vos porque tengo velo en la cabeza. Pero los hombres no pueden tener cubierta la cabeza, porque es la gloria de Dios. Y en su significado, nosotros debemos aprender lo que es la sumisión a Dios. No porque se use o no se use el velo, sino porque en esencia el significado debe tener un valor espiritual para nuestra vida, un valor moral y espiritual para nuestra vida. Amén.
Muy bien. Lo que realmente importa aquí es la actitud del corazón hacia la obediencia a la autoridad de Dios, la sumisión, orden establecido por nuestro Señor Jesucristo, por el Señor mismo. Ahora, ¿qué dijo Pablo? Después de darle un sermón de aquellos, le dice lo siguiente: con todo eso, si alguno quiere contender, nosotros no tenemos esa costumbre, ni la iglesia de Dios. Y si alguno quiere, ¿no es cierto? No, yo no me voy porque no tienen velo en la cabeza, entonces yo no. Si alguno quiere contender, es problema de la persona, déjelo. Pero la iglesia de Jesucristo tiene que sentirse libre. No hay una norma específica. La única norma específica a la cual habla Pablo es el orden y la decencia. Nada más que eso. Dios está mucho más interesado en una actitud de sumisión que en una actitud externa de una sumisión a través de un velo. A Dios no le interesa lo que querés manifestar vos en tu exterior, siempre y cuando cuides de que lo que estés demostrando se ajuste, ¿no es cierto?, a lo moral de Dios. ¿Ok? Pablo habla a Timoteo de esta manera. En aquel entonces, las costumbres greco-romanas invadieron todo el continente. Entonces había cosas que tenía que corregir en la iglesia para que no se escandalicen. Dice: asimismo, las mujeres, si atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, que habíamos dicho, ni oro, ni piedras, ni vestidos costosos, sino con buena obra. O sea, ¿de qué está hablando? Con buena obra, como corresponde a mujer que profetiza, que profesan piedad. O sea, que trabajan en la obra. Entonces, lo que Pablo le estaba enseñando a la iglesia en forma general era precisamente que sus costumbres sean ajustadas a las normas de Dios en lo que es lo moral y lo espiritual. Ahora, no está hablando de la moda, aunque muchos se equivocan. No está hablando de la moda, pero sí está hablando de ser una persona, ¿no es cierto?, que cuide lo moral. Si de repente viene una hermana con pollera hasta los tobillos, amén, no hay problema, siempre y cuando esa pollera no sea transparente. ¿Me está entendiendo? Porque al fin y al postre sería lo mismo. ¿Comprende lo que le quiero decir? Entonces esto no se debe tomar como una doctrina. No se debe tomar como una doctrina o como una teología, sino que tenemos que ver que tiene que haber una buena interpretación del tema. Tenemos que ver el contexto histórico, a quién fue dirigido, por qué fueron las causas estas de que se le dio semejante mensaje. Muchas de estas prácticas se arraigan en las costumbres y lugares,
Pero en esencia, lo moral, el amor, la misericordia y la fe es lo que cuenta para que Dios, ¿no es cierto?, se manifieste. Entonces, como dice Miqueas, capítulo 6, versículo 8, un pasaje conocido, dice lo siguiente: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, pero ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios no se fija en lo exterior, siempre y cuando que el exterior sea modesto. ¿Me está entendiendo? Entonces, Dios no se fija en lo exterior. Pero si lo exterior es ocasión de hacer caer a algún hermano, entonces debemos ser maduros y ajustarnos a las normas de Dios. ¿Sí? Dios no mira el exterior, entonces yo puedo venir en yorcito y predicar en yorcito acá. ¿Usted cómo lo ve eso? Hola, dígame algo, ¿cómo lo ve eso? ¿Lo ve bien o lo ve mal? Diga algo. ¿Cómo? Está mal, ¿no? Claro que está mal. Ustedes se van a escandalizar. No es apropiado, no es respetuoso. ¿Sí o no? Ok. Yo no estoy hablando de cómo debes vestir. Yo estoy hablando de que todo lo que se haga en orden, con orden y decencia, nada más. Siempre llevando lo moral, ¿no es cierto? Practicando lo moral. Ahora, dice, Él te ha declarado todas las cosas. ¿Dónde está eso? Deuteronomio 10, 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, primer punto, el temor a Dios por sobre todas las cosas, que andes en todos sus caminos y que lo ames y lo sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque, dice, que guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. En Miqueas capítulo 6 versículo 8 es la confirmación de estos mandamientos. Según las Escrituras, y eso lo puedo demostrar con todas las palabras, según las Escrituras, para Dios lo importante es que tú lo representes a Él en la sociedad. Eso es lo importante para Dios. Él no te exige más que 4 cosas que debes llevar en cuenta. La primera, hacer justicia. La justicia representa la moral de Dios. La justicia representa la moral de Dios. Entonces tenés que llevar en cuenta lo moral para que puedas agradar a Dios. Segundo, el amar representa la entrega y el sacrificio de Dios. Y solo lo hizo para rescatarte del pecado. Ahora, para rescatarte de la vieja vida pasada y mostrarte un camino nuevo. Tercero, misericordia representa que Dios se apropia de la miseria humana, porque de tal manera Dios amó al mundo y envió a su Hijo unigénito. Cuarto, humillarte ante tu Dios representa un verdadero arrepentimiento, como dijo David en el Salmo capítulo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, un corazón constrito y humillado, no desprecia tú, oh Dios.
Podemos resumir que ser cabeza es ser un representante de Dios en el mundo. No Él manda más. El velo sobre la cabeza representa estar bajo la autoridad de Cristo y por lo tanto bajo la sumisión de Dios. Debo aclarar que Pablo utiliza estos dos ejemplos, cabeza y velo, como figura o como ilustración para enseñar a la iglesia lo que verdaderamente es importante para Dios. La Biblia no se debe, hay pasajes bíblicos, bueno, que se toman en forma literal, que se deben tomar en forma literal. La mayoría de los mandamientos, y aunque hay mandamientos que son tipología. Pero para eso debemos entender la palabra. ¿Escuchó? No debemos tomar la palabra tan a la ligera, debemos escudriñar para qué y por qué está escrito esto. Debemos entender qué valor tiene en nuestra vida espiritual. ¿Cómo puedo adoptar lo que Pablo enseñaba? Si lo agarro en forma literal, obviamente me voy a equivocar. Porque voy a hacer algo, ¿no es cierto?, que sí está escrito, pero que no es una doctrina, no es un mandamiento, no es una teología, no es un principio bíblico. ¿Ok? Entonces, esto es para enseñar a la iglesia la verdadera importancia que le da Dios a tu conducta, a tu relación con el Señor. Amén.